enviado, a mí me recibe. Y recibe aquel que me envió. Esta es la reflexión de hoy. ¿Cómo recibir al Padre de los cielos en su Hijo Jesucristo? ¿Cómo empezar nosotros a cultivar esta bendición? Por lo tanto, abrámonos a recibir esta hermosísima bendición. Dios nos pide que lo recibamos, pues tratemos de hacerlo con alegría. Quien recibe al que yo envío, recibe al que me envió. Esta es la meditación de hoy. ¿Cómo recibir al Padre de los cielos en Jesucristo? Y cómo recibir a la misma vez aquel que Cristo envía, para que en su nombre sigan proclamándose la buena noticia, la buena nueva que nos regenera, que nos reestructura, que nos transforma, que nos unifica, que nos diviniza, que nos santifica, que nos hace cada vez hombres y mujeres de carne y hueso. Hombres y mujeres que estamos en ese proceso divinizador y que somos protagonistas en este camino de santificación, no solamente nuestra, sino también para los demás. Y es aquí donde está la invitación, cómo hacer del presente un espacio, una plataforma para llevar a cabo lo que Jesús nos regaló. Dice el mismo San Juan en el capítulo 13, 16 al 20, les aseguro que el sirviento no es más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Serán felices si sabiendo estas cosas las cumplen. No hablo de todos ustedes porque sé a quienes he elegido. Y creo yo que esta es una de las grandes bendiciones, cómo nosotros como seres humanos que vamos de camino al Padre, debemos estar como en esa tensión amorosa para poder ir descubriendo, desconfigurando y volver otra vez a desfragmentar, reactualizar por medio de la gracia santificante que hemos recibido en el bautismo y que necesitamos nosotros que ponerla en práctica para poder entender que Cristo, una vez que nos hace suyos en ese sacramento, nos va bañando, nos va reestructurando, nos va vistiendo, nos va haciendo cada vez más fuertes desde nuestras propias membranas internas, desde que empezamos nosotros a ir desarrollando la gracia dentro del alma, del corazón, del espíritu. ¿Y cómo lo vamos haciendo? No solamente por la edad que vamos teniendo a nivel fisiológico, anatómico, y no solamente a nivel psicológico, que vamos creciendo a niveles de frustraciones, de capacidad de analizar las cosas con mayor objetivismo, desde una perspectiva racionalista o lógica, sino sobre todo de nivel espiritual. ¿Cómo vas creciendo en esa unión, en esa intimidad, en esa comunión, en ese dejarte deshacer y hacer por Dios? Y ese es el proceso que creo yo que Jesús nos dice, que el Padre nos invita continuamente en su Hijo a poder crecer, a poder estar en esta tensión amorosa de estar actualizándonos, reestructurándonos, ¿para qué? Para que lo representemos y no perdamos nosotros el enfoque, porque todos nosotros somos representantes del Padre en el Hijo. En otras palabras diríamos desde la perspectiva de nuestra propia visión cristiana, somos los profetas, somos los sacerdotes, somos los nuevos reyes que estamos llamados a servir y también a proclamar la buena noticia, pero sobre todo a ofrecer la vida por la salvación de las almas. Así como Concepción Cabrera de Armida lo presenta de muchas maneras. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. O como lo representó también San Faustina, esta mujer también que se dedicó a hacer desde el inicio de su interior, de su misión, esa búsqueda de hacer todo para Dios, para conquistar la salvación de las almas. Y es aquí donde viene para nosotros como la meditación. Dice una vez más, una frase muy hermosa: quien recibe a uno que yo envío, me recibe a mí y recibe a aquel que me envió. Jesús está haciendo aquí un pensamiento que verdaderamente hace una revolución. Y a la misma vez mentalmente necesitamos que poner atención de esto.
Porque el hecho de que tú vayas, o yo vaya, o yo predique, o tú prediques, o tú sirvas, o yo sirva, o yo ofrezca, o tú ofrezcas, aún necesitamos que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo, como embajador del Padre en el Hijo, busco complacer al Padre como Cristo lo complace, como el embajador que fue Jesús del Padre. Nosotros también somos embajadores de ese Padre poderoso, lleno de amor, misericordioso, compasivo, que nos da continuamente en el Espíritu Santo la reestructuración, la regeneración, aún a pesar de nuestras limitaciones, defectos, que vamos cometiendo errores diario. Pero ese no es el punto. El punto es aprender de que no caigas en los mismos, de que aprendas a crecer, de que aprendas a estar más consciente en la gracia santificante. Y por eso nuestro Señor nos recuerda hoy, no se te olvide a quién representas. Como primer punto, representamos al Padre en el Hijo, y que debemos, como dice Jesús como segunda cosa, no se te olvide que me representas. Y como tercer cosa dice, y no se te olvide que no tengas miedo, porque vas a recibir todo lo que tú necesites para decir lo que tengas que hablar adecuadamente para complacer al Padre. Y eso lo vas a hacer por el Espíritu Santo. Tienes que estar atento, tienes que estar continuamente en esa disposición, en esa búsqueda, en ese camino amoroso, tierno, dulce, que nos hace a nosotros cada vez más responsables de este camino espiritual, que nos hace aún más hombres y mujeres protagonistas de este proyecto de salvación. Este es un proceso cada vez más íntimo de Jesús. Por eso les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. ¡Wow! Hermanos, desde Pablo, nosotros podemos entender cómo el mismo Pablo va descubriendo que él no va en el nombre solo de él, va en el nombre de Cristo. Porque Pablo, cuando se encontró con Jesucristo, como dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 y 10, Jesús le dijo, de aquí en adelante tú ya no vas a ir con tus hermanos de tu propia cultura, te voy a enviar a otros lugares y va a ser en mi nombre. Por eso se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 al 25, desde Paflos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en las sinagogas y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio, con un gesto dijo, escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios, el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo. Cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto, luego con el poder de su brazo los hizo salir de allí y los condujo durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras. Al cabo de unos 450 años, a continuación les dijo y les dio jueces hasta el profeta Samuel, pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a su hijo Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumpliera siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús, como preparación a su venida.
Dios hizo surgir para Israel este Hijo de Dios como preparación para que el pueblo de Dios surgiera y llevar a cabo su plan de la salvación. Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel, y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene alguien a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Pablo nos va a regalar esta sintonía. Yo no vengo en mi nombre, yo vengo a recordarles lo que Dios ha dicho desde Abraham, desde cómo Dios constituyó al pueblo en las 12 tribus de Israel, y cómo bendijo a Jacob, y de ahí de Jacob vino ese pueblo que se instituyó en Egipto, y cómo después de 450 años fue liberado, y luego después también fue guiado por el desierto, y cómo Dios fue constituyendo este pueblo hasta llegar a Jerusalén. De allí surge Saúl, surge también David, y de David surge Jesús. El mismo Pablo nos va a dar una sintonía y nos dice: yo no vengo a hablar por mi nombre, yo vengo a hablarles del Hijo de Dios vivo y de aquel que es el Hijo predilecto que Dios había prometido a Israel. Es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el ungido, es el que ustedes esperan y que en Jesús ya tienen ustedes la esperanza. Es aquel que yo vengo a anunciarles. Y el mismo Pablo toma la sintonía, y entonces entramos en esta dinámica. ¿Cómo poder comprender en este proceso esta bendición? Hermanos, a partir de hoy, para 3 semanas, nosotros tenemos que ir como descubriendo cómo nuestro Dios va a ir hablándonos de diferentes formas, este modo de ir interpretando la realidad, que va ayudándonos a ir como gestando desde el Evangelio de San Juan, como ya desde hoy nos quiere hablar y nos quiere decir: no tengan miedo, no tengan miedo de dejar su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas, sus propiedades, dejar las cosas que están viviendo por mi nombre. Yo los voy a bendecir, así como yo le mandé y le dije a Elías. Y nos lo va a decir en el capítulo 16, en el primer libro de los Reyes, cuando Dios le dice a Elías: vete a Serapta y allí tú recibirás una bendición. Yo te envío y vas a encontrarte a una viuda, y esa viuda te va a hacer los servicios que tú necesitas. Vete y allí encontrarás lo que yo te tengo prometido. ¿Qué pasó? Elías obedece a Dios, escucha a Dios, y en su nombre llega a ver a la viuda y le dice: necesito de comer. Y dice la viuda: no tengo más que un poco de masa o de harina, en otras palabras, y un poco de aceite. Dice: yo voy a hacerme un pan para mi hijo y para mí, y después moriremos. Y dice Elías: no, primero hazme de comer a mí un pastel, y después harás algo para ti y para tu hijo, y nunca te faltará ni harina ni aceite, hasta que Dios vuelva otra vez a mandar la lluvia del cielo. Y ahí entonces no se cumple lo que dice Jesús: el que recibe a uno de mí en mi nombre, recibe la recompensa de quien es, o de quien va en mi nombre. Si es como profeta, si es como sacerdote, si es como rey, como rey. Y es aquí donde viene la bendición primera. ¿Cómo recibimos nosotros a los demás? ¿Cómo nosotros estamos en esa tensión amorosa para poder estar proclamando la buena noticia del Padre de los cielos, que Jesús nos da y nos pone de frente y nos dice cómo estar en esta búsqueda? Entonces debemos nosotros ir como comprendiendo que la palabra quien recibe viene a darnos una sintonía, es aquel que le da la bienvenida. Y es lo que se dice que también en palabra griega de komai, que significa también es aquel que me da la mano,
aquel que me toma, aquel que me recibe, aquel que hace de mí parte de su familia y me educa como familiar de él, aquel que hace favores para mí, aquel que escucha y que me da sus oídos, aquel que me abraza o aquel que me da la bienvenida. Estas diferentes formas de entender el que me recibe, o el que recibe uno de mí, o el que recibe uno que yo envío, me recibe a mí y recibe a aquel que me envió, dice Jesús. Este es hermoso, cómo el mismo Dios nos va a ir dando de diferentes maneras, cómo ir profundizando día tras día el cómo recibir con apertura, con pureza de intención, con caridad, con alegría, con gozo, aquellos mensajeros de Dios, aquellas personas que van representando a Dios. Y hay que rezar, como dice, y lo va a decir Santa Faustina, por decirles un ejemplo, dice: ¿qué tengo que hacer en este momento? Y ella, estando en la Eucaristía, nos lo va a decir en octubre 25 de 1936, que en un momento de luz Dios le regala esa gracia y le dice: inicia un proceso de reparar mi corazón adolorido, maltratado por los pecados de miles y millones de personas que no me aman. Y ella dice: de aquí en adelante estaré en oración, en buscar de diferentes maneras cómo complacer y cómo consolar tu corazón. Y voy a ofrecer lo que tengo para salvar a miles y millones de almas. Y que de aquí en adelante se inicie una reparación para tu corazón. San Faustina nos pone de frente ante esta grande bendición y nos hace sentir una cosa muy bonita, que el hecho de estar nosotros en esta búsqueda de agradar al Padre en el Hijo que nos envía a ti y a mí, porque tú eres enviado desde el bautismo y yo soy enviado también. Tú eres enviado como casado, como esposo o como esposa, como yo soy enviado como sacerdote o como religiosa o como laico comprometido, que tú estás viviendo castamente tu vida, pobre y obediente. Y aquí es donde tenemos que ir como poniendo una cosa muy bonita que nos va a enfatizar San Juan en el capítulo 13, 16 al 17, cuando dice, no es más el siervo que su amo. Jesús acaba de lavar los pies a sus discípulos. Pedro se asusta y no quiere que Jesús le lave los pies. Si no te lavo los pies, no podrás compartir conmigo. Jesús le dice esto. Y basta lavar los pies, el resto no necesita ser lavado. Nos lo va a decir en el capítulo Juan de 13 a 10. Y aquí es algo muy importante. Nosotros vamos a entender que somos solamente instrumentos del proceso de salvación de los demás. Nosotros no somos los que salvamos, es Jesucristo el que salva. El Padre se complace en el Hijo y en el Hijo el Padre redime toda la humanidad. Por eso Jesús le dice a Pedro: si yo no te dejo, es decir, si no te enseño a ti a lavar los pies, tú no puedes ser parte de mí, porque tú solamente buscas teorías. Y esta experiencia mística que estás viviendo no es solamente una teoría. La religión que yo presento es un estilo de vida, un cuadro de vida, una forma de pensar, una manera de amar, una forma de ser, una forma concreta que lleva al ser a una reestructuración desde las íntimas membranas del espíritu, desde su alma, desde su inteligencia, desde su corazón y desde sus sentidos, y lo reestructura desde adentro hacia afuera y lo pone al servicio de los demás. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, Pedro. Y por eso, cuando aún Pablo encontró a Jesús en ese camino a Damasco, Pablo entendió que Cristo era el Salvador del mundo. Y es lo que Jesús le va a decir a Pedro también: el siervo no es más que su amo, pero tú representas al amo de la creación que es el Padre, y que Jesús es el que viene a redimir esa creación. Y que Cristo nos dice: necesitas que enseñarte a lavar los pies de los demás, para que sientas los callos, para que sientas lo cansado que vienen, para que sientan aún las pieles que están contaminadas de diferentes virus o que tienen pie de atleta o qué sé yo. Jesús nos va a regalar y nos va a decir:
toca al otro con caridad, con prudencia, con benevolencia, con amor. Así como Jesús se dejó tocar por aquella mujer que cuando llega a visitar a aquel hombre que le da la cena, aquel empresario, y cuando le da la bienvenida, llega esta mujer y le empieza a lavar los pies y se los seca con su cabellera y se los baña con sus lágrimas. Y dice Jesús, es lo que tienes que entender, tienes que ser una persona que estés en disposición de ayudar al más necesitado, al más pobre. Porque el valor simbólico del gesto del lavatorio consistía en aceptar a Jesús que se entrega a sí mismo por los demás. Y no acepta un Mesías o Rey glorioso. Esta entrega de sí como siervo de todo es la llave para entrar en el gesto del lavatorio. Entender esto es la raíz de la felicidad de una persona. Sabiendo esto, dichosos seráis si lo cumples, dice Jesús. Pero había personas también de entre los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías, como siervo, como el ungido, como el Salvador del mundo. No querían ser siervos de otros. Probablemente querían un Mesías glorioso como rey y juez, según la ideología oficial. Jesús dice, no me refiero a todos vosotros y conozco a los que he elegido, pero tenía que cumplirse la escritura, el que come mi pan alza contra mí su talión. ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor a entender aquí? Que tenemos que ir viendo que en el proceso que vamos analizando, muchas personas a ti te va a pasar lo que le pasó a Jesús, no te van a aceptar, ni a ti ni a mí. Y hay algunas personas aún, tus familiares, tus papás, tus gentes de tus amigos, te van a criticar por el estilo de vida que quieres cambiar. Y dice el Señor, no te maltrates, tú represéntame. Y tú sigue adelante, así como Jesús le dice a Pedro, deja que yo te lave los pies, porque esta frase se la va a llevar Jesús cuando entonces resucita. Y después de que Pedro lo niega, le va a decir otra vez, te pregunto esto, ¿tú estás conmigo o estás contra mí? Pedro, ¿me amas? Tú ya viviste conmigo 3 años y experimentaste muchos momentos de cómo mi Padre te dijo a ti que yo soy el verdadero Dios por quien se vive. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahora yo te pregunto, Pedro, ¿quieres ser mi discípulo? Y Pedro le dice, sí, Señor, quiero amarte hasta dar la vida por ti. Y Jesús le dice, ven y sígueme. Y de allí le dice, de aquí en adelante tú serás el representante mío. Unifica a tus hermanos y vete en mi nombre a seguir evangelizando. ¿Cómo podemos nosotros estar en esa tensión amorosa para poder ir cada vez más glorificando a Jesús como ese yo soy, ese Dios entre nosotros? Y esa presencia de cómo el mismo Cristo nos va a ir revelando a nosotros esas fuerzas internas que necesita desde nuestros sentidos, que a veces tiendan a ver programas, a escuchar ciertas informaciones, a olfatear cosas, a gustar cosas o a ver cosas que no son apropiadas o tocar cosas que no debemos. ¿Cómo poder educar nuestros sentidos para poder cada vez más desde el corazón ir educando los sentimientos, las emociones, las pasiones, los gustos, los deseos, la forma de ser, la manera de pensar, la forma de actuar, la manera concreta de ir analizando y de ir superando tus frustraciones, tus experiencias de abusos, de maltratos, de situaciones de dolor, de angustia, de desesperación que viviste en esa vida que vas tú conquistando y a la misma vez reestructurando. Dice nuestro Señor, si tú me representas y vives como representante mío, se te va a hacer fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque no vas a tener peso, al contrario, ese peso que tú traes de todas esas situaciones que no puedes aceptar, yo te voy a dar la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza
el temor, para que vayas creyendo cada vez más que yo soy el Dios vivo. Yo soy. Así como yo le dije a Moisés, yo soy. Y nos lo va a recordar Moisés en Éxodo 3:12. Yo soy el que está a tu lado. Yo soy. Yo soy. Dice, me mandó a vosotros. Ese es aquí donde viene para nosotros esta sintonía. Este capítulo de Mateo 10, de este capítulo, nos va a recordar a qué nuestro Dios nos está mandando. En el versículo 40 al 42. Es entender que nosotros representamos a aquel que nos envía. Como dice el mismo Moisés, yo estoy y yo soy, me mandó a vosotros. Esto lo vemos nosotros en Éxodo 3:14. El nombre de Dios, 3:15. Expresa la certeza absoluta de la presencia liberadora de Dios junto con su pueblo. Demuestra, y de muchas maneras y en muchas ocasiones, Jesús usa esta misma expresión, yo soy el que te envía. Por eso les dice a los discípulos, el que me recibe, uno de los que yo envío, recibe a aquel que envía, pero también a aquel que me envió. Y vemos a Jesús en el capítulo 8:24 de Juan, en el capítulo 8:24, 8:58, o aún en Job 6:20, 18:5 al 8, Marcos 14:62, en Lucas 22:70, cuando dice Jesús, yo soy el que te envía, yo soy el que está contigo, yo soy el que te libera, yo soy el que habla en tu nombre. Jesús es la presencia del rostro liberador de Dios en medio de nosotros. Por eso nos dice, donde quiera que vayas, primero dice, pespeguecio, la paz esté en esta casa. Porque tú me vas representando como Dios vivo. Jesús, cuando nos dice esa palabra, la paz esté con nosotros, es entender que nosotros vamos a representar a Jesús como embajadores de Dios, a reconocer que vamos promoviendo la vida a los demás, no la muerte. Por eso el que me recibe a mí, recibe también a aquel que me ha enviado. Aún se dice en griego, la versión de bienvenida es dekomai, que significa también aquel que está continuamente dándome su mano. El que me da la mano, ya y por medio de su mano, me libera, me unifica, me da la salvación. Esto es lo que vamos nosotros que ir descubriendo a mayor profundidad para ir comprendiendo cómo nuestro Dios, en su grande sabiduría, nos va dando una sintonía, una búsqueda más plena de poder hacer poco a poco, día a día, momento a momento, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, lo que el Padre nos ha regalado, la llamada de representar a su Hijo y a Él en el mundo por la acción del Espíritu Santo. Nosotros, cada vez que vayamos a hacer una misión, debemos iniciar siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos representando a la Trinidad. ¿Crees eso tú? Y aquí es donde viene la primera conclusión. ¿Cómo podemos comprender aún lo que dice San Aventura en su opúsculo sobre el itinerario de la mente hacia Dios? Y dice él esto, habla en su ópera Omnia, en el número 5, 3:12 y 3:13. La sabiduría misteriosa revelada por el Espíritu Santo. Y escribe esto, una cosa hermosísima. Dice, Cristo es el camino y la puerta. Dice, Cristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo, el que es la placa de la expiación colocada sobre el arca de Dios y el misterio escondido desde el principio de los siglos. What?
Cristo es el camino y la puerta. Por eso dice nuestro Señor, ustedes vayan en mi nombre, yo soy el camino. Si ustedes siguen atrás de mí, ustedes siempre van a tener el camino libre. Lo único que necesitan es ser obedientes y honrar a mi Padre, como yo lo honré. Porque yo soy el camino, la puerta. Yo les voy abriendo camino. El camino yo lo voy haciendo. Por eso el que va conmigo no va solo, va siempre a la eternidad con Él. Yo soy la escalera que regresa al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Espíritu Santo no se lo comunica. Y nos va a decir hoy, nuestro Dios, yo te estoy comunicando que también llames a otros atrás de ti y que no solamente tú vengas solo, sino que traigas a otras personas que tú también te he confiado y que yo, dice nuestro Dios, desde el seno materno te conozco y por eso te he regalado esta vocación que tú tienes, para que traigas a otros a mí y no vengas solo. Cristo es la escalera y el vehículo, por eso dice, atrás de mí vienen miles y millones de personas. Nos lo va a decir en el Apocalipsis. Y es algo hermosísimo cómo Jesús viene a darnos a nosotros como esa identidad, que no hacemos las cosas por nuestro nombre. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo día tras día que nos haga fieles instrumentos humildes y sencillos de reconocer que somos simplemente siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer diario, para que el mismo Dios se dé a conocer por medio de tu servicio y del mío. Y dice aún San Bonaventura, el que mira plenamente de cara esta placa de expiación y la contempla suspendida en la cruz, con la fe, con la esperanza y la caridad, con devoción, admiración, alegría, reconocimiento, alabanza y júbilo, tal realiza como él la Pascua. Esto es el paso, ya que sirviéndose del bastón de la cruz, atraviesa el mar rojo, sale de Egipto y penetra en el desierto, donde saborea el maná escondido y descansa con Cristo en el sepulcro, como muerto en lo exterior, pero sediento en cuanto es posible en el presente estado de viadores. Lo que dijo Cristo al ladrón que estaba crucificado a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que este paso sea perfecto, hay que abandonar toda especulación de orden intelectual y concentrar en Dios la totalidad de nuestras aspiraciones. Esto es algo misterioso y secretísimo que solo puede conocer aquel que lo recibe, y nadie lo recibe sino aquel que lo desea, y no lo desea sino aquel que a quien inflama en lo más íntimo el fuego del Espíritu Santo que Cristo envió a la tierra. Por esto dice el apóstol que esta sabiduría misteriosa es revelada por el Espíritu Santo. Si quieres saber cómo se realizan estas cosas, pregunta a la gracia, no al saber humano, pregunta al deseo, no al entendimiento, pregunta al gemido expresado en la oración, no al estudio y la lectura. Pregunta al esposo, no al maestro. Pregunta a Dios y no al hombre. Pregunta a la oscuridad, no a la claridad, no a la luz, sino al fuego que abraza totalmente y que transporta hacia Dios con unción suavísima y ardientísima afectos. Este fuego es Dios, cuyo horno, como dice el profeta, está en Jerusalén, y Cristo es a quien lo enciende con el fervor de su ardísima pasión, fervor que solo puede comprender el que es capaz de decir, prefería morir asfixiado y la misma muerte. El que de tal modo ama la muerte puede ver a Dios, que ya está fuera de duda aquella afirmación de la Escritura. Nadie puede ver mi rostro y quedar con vida. Muramos pues y entremos en la oscuridad. Impongamos silencio a nuestras preocupaciones, deseos e imaginaciones. Pasemos con Cristo crucificado de este mundo al Padre. Y así, una vez que nos haya mostrado al Padre,
podamos decir como Felipe, eso nos basta. Oigamos aquellas palabras dirigidas a Pablo, te basta mi gracia. Alegrémonos con David diciendo, se consume mi corazón y mi carne por Dios, mi lote perpetuo. Bendito sea el Señor por siempre. Y todo el pueblo diga, amén. Quien guarda los mandamientos de Dios permanece en Dios y Dios en él, dice San Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 24. Y agrega Siracides, y conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios mismo creó la sabiduría, la derramó sobre todas sus obras y se la regaló a los que lo aman. Y conocemos y que Él permanece en nosotros porque el Espíritu Santo que nos ha dado permanece para guiarnos en este camino de representar a Jesús. Este es el camino que podamos nosotros ir comprendiendo lo que dijo San Aventura. Cómo poder profundizar en el misterio de nuestro diario vivir. Cómo entrar en ese dinamismo de ser representantes, de ser embajadores, de ser los profetas, de ser los estudiantes de Jesucristo. Los maestros, hay un solo, es Jesús. Por eso el doctor de la ley, cuando le dice a Jesús, ¿cómo puedo conquistar la vida eterna? Y Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, haz esto y vivirás. Dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le presenta entonces el camino del prójimo. Es aquella persona que necesita siempre que tú le des la bienvenida. Que tú, como dice Juan Pablo II, que veas al otro como regalo que Dios te da, para que ayudes al otro a vivir en mayor unión y en mayor comunión. Que veas el otro una imagen de Dios viva que te está pidiendo auxilio de diferentes maneras, pero no porque tú tengas muchas cosas para dar, no, porque tú tienes un sinfín de gracias, y ese sinfín de gracias Dios te está diciendo, camina adelante, no te quedes ahí, camina conmigo y yo te daré esa gracia y esa bendición. Jesús nos va a regalar esta grande bendición de poder entender que esto que Dios nos está dando son luces, son bendiciones que nos ayudan a ir caminando, a ir transformando nuestro ser de una manera más profunda, de una manera que nos ayuda a ser hombres y mujeres que estamos continuamente llenos de gracias, llenos de luces, llenos de bendiciones, pero para eso debemos ir como conociendo y profundizando los misterios del Padre, que nos dice, yo creo en ti, y por eso te envío, y por eso te digo que no hagas caso de los demás, yo creo en ti, represéntame a mí. Y es, creo yo, esta grande bendición de cómo el Padre en el Hijo nos recuerda que somos sus mensajeros, cómo en el Padre, en el Hijo, nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir, no tengas miedo en decir que tú vas en mi nombre, no tengas miedo en representarme, no tengas miedo en decir, yo soy el que te estoy enviando, yo soy el que te digo que tú eres importante para mí. Pidámosle a la Virgen María, porque la Virgen María cuando ella recibió, hermanos, y aquí es donde empieza el misterio para nosotros, en el momento de la encarnación del Verbo, nos dice el mismo Lucas, que en ese momento el Padre nos vuelve a recordar una cosa muy hermosa y nos vuelve a decir, no son ustedes los que me han escogido, yo soy el que los ha llamado. Y por eso entonces nos hace esa grande invitación y esta grande bendición de poder nosotros movernos desde Jesús, y nos lo va a representar en San Lucas, cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, tu prima Isabel
Tu prima Isabel tiene esa misma misión que tú. Ya lleva también ella 6 meses esperando un hijo. María, nuestra madre, entiende que hay que darle la bienvenida al ángel. Y entonces, cuando ella escucha que la bienvenida, el recibir el mensaje de Dios, es recibir a Jesús.